Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza, donde les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3N y luego bueno, ya saben CEU superíndice 3 mo va la cosa. Hoy, tenemos un tema que su copyright que les va a volar la cabeza, porque se trata de una de las parejas Moon S queridas, Moon S shippeadas y Moon S comentadas de los últimos tiempos, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Esos dos que nos hicieron suspirar con su cúmica en pantalla y fuera de ella. Prepárense porque hoy les vamos a revelar una información superíndice 3N digamos impactante sobre su ruptura. Algo que probablemente no creerán. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se imaginan la cantidad de exclusivas, rumores jugosos y análisis profundos que tenemos preparados para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, así no se pierden ni una sola pizca de chisme. Ahora vamos a lo que vinimos. Ande y Kerem. Ay, Ande y Kerem. Una pareja que parecua sacada de un cuento de hadas. Su relación superíndice 3N surgió superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Lofis in the Air para los que la vimos doblada al spawn más menos sol. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era innegable. Eda y Serkan, esos personajes que nos enamoraron con sus idas y venidas, su romance complicado pero apasionado, era evidente que lo que pasaba en pantalla era mucho ese que simple actuación superíndice 3N. Y efectivamente no nos equivocamos. Después copyright ese de meses de rumores, de fotos robadas y de miradas CEU superíndice 3 cómplices, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin eran pareja. El mundo entero explotó superíndice 3 de felicidad. Sus fans, los famosos Anker, estaban en el cielo. Cada publicación superíndice 3N en Instagram, cada foto juntos, cada aparición superíndice 3N pública era motivo de celebración superíndice 3N. Parecuan la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Se les veo a radiantes, enamorados hasta las trancas, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y disfrutando cada momento juntos. IQ copyright tiempos aquellos. CU con tu amor desprenduan. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible crisis comenzaron a circular con fuerza. Ya no se les veo a juntos tan seguido, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y sus miradas, ya no transmitían esa chispa que los caracterizaba. Sus apariciones públicas se volvieron formales, casi obligadas, y la sonrisa ya no era tan genuina. Las fotos en sus redes sociales, antes llenas de corazones y comentarios más menos osos, se volvieron escasas y distantes. Los fans, con el olfato de sabueso que les caracteriza, empezaron a notar estos detalles y a encender las alarmas. Los foros de fans se llenaron de preguntas, especulaciones y, por supuesto, mucha angustia. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un baldazo de agua fría para sus fans. El golpe fue tan duro que muchos se negaron a creerlo al principio. Algunos incluso llegaron a pensar que era una estrategia publicitaria, una forma de generar ese interu copyright en sus carreras. Pero no, lamentablemente era real. El cuento de hadas ha llegado a su fin. ¿Q copyright ha pasado? ¿Por Q copyright se ha roto ese cuento de hadas? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos de que la presión superíndice 3N mediud tica ha sido demasiado fuerte, que no podían manejar el escrutinio constante al que estaban sometidos. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. También copyright N se hablaba de celos profesionales, de agendas apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos. En fin, un sinfín de especulaciones que hasta el día de hoy siguen siendo especulaciones. Los medios de comunicación superíndice 3N, por supuesto, hicieron su agosto con la noticia. Revistas, programas de televisión superíndice 3N, Guinness Web todos querían tener la primicia, la versión superíndice 3N oficial de la ruptura.
Se entrevistaron a amigos cercanos a la pareja, a expertos en relaciones, a Astro Superíndice 3 Logos. Pero nadie pudo dar una respuesta definitiva, una explicación Superíndice 3N que convenciera a todos. Cada uno tenía su propia teoría, su propia versión Superíndice 3N de los hechos. Se habló Superíndice 3 de una tercera persona en discordia, de una famosa actriz que ha puesto sus ojos en Kerem. Se dijo que Ande estaba celosa de la creciente popularidad de con diéresis copyright, L y que eso ha generado fuertes discusiones entre ellos. También copyright en ese rumoreu Superíndice 3 que sus representantes han influido en la decisión Superíndice 3N determinar la relación Superíndice 3N, argumentando que era lo mejor para sus carreras. Copyright drama. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante, AQ es donde les traigo la revelación Superíndice 3N impactante que les prometo al principio del vídeo. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho, de todas las teorías que han circulado, la verdadera razón Superíndice 3N de la ruptura de Ande y Kerem podrá ser mucho más mundana de lo que imaginamos. Agun rense de sus asientos. Y acu viene la bomba, según en nuestras fuentes muy cercanas a la pareja, el principal motivo de la separación Superíndice 3N fue la convivencia. Asu como lo oyen. Parece ser que la magia que existió en el set de grabación Superíndice 3N y en las primeras etapas de la relación Superíndice 3N no fue suficiente para sostener el dúa a dúa, la rutina, los más menos os roces que surgen al compartir un espacio íntimo. Vaya. Q copyright en lo dirua. Me explico. Ande y Kerem son dos personas muy diferentes, con hábitos y costumbres muy marcados. Ella es organizada, es tu Superíndice 3 dica, con una rutina establecida y una necesidad de tener todo bajo control. Con diéresis por 1000 es relajado, es espontáneo, con una personalidad arrolladora y un espíritu libre que a veces chocaba con la rigidez de Ande. Opuestos que se atraen, pero que a veces terminan chocando. En un principio, estas diferencias podían resultar atractivas, incluso complementarias. Ande se sentía atrauda por la espontaneidad y el carisma de Kerem, mientras que con diéresis copyright él admiraba la disciplina y la organización Superíndice 3N de Ande. Pero con el tiempo empezaron a generar tensiones. Ande se sentía frustrada por la falta de orden de Kerem, por su tendencia a dejar todo para último momento. Kerem por su parte se sentía asfixiado por la necesidad de control de Ande por su insistencia en imponer sus reglas. La convivencia es a prueba de fuego para cualquier relación Superíndice 3N. Las fuentes nos cuentan que las discusiones eran frecuentes, especialmente por temas relacionados con la limpieza y el orden de la casa. Ande era muy estricta con la limpieza, mientras que Kerem era muy relajado y no le daba tanta importancia. Esto generaba constantes roces y discusiones que poco a poco fueron desgastando la relación Superíndice 3N. Pero esperen, que la cosa no termina AQ. Aparentemente otro factor que influyó Superíndice 3 en la ruptura fue la decoración Superíndice 3N del departamento. Su copyright que suena ridículo pero al parecer Ande tenía una visión Superíndice 3N muy clara de CU Superíndice 3 moquero a que fuera su hogar, un espacio minimalista, elegante y funcional. Kerem, en cambio, prefiero a un estilo bohemio, eclu copyrightico con objetos que reflejaran su personalidad y sus viajes. La decoración Superíndice 3N. Un tema que puede ser motivo de guerra en cualquier pareja. Esta diferencia de gustos generó Superíndice 3 acaloradas discusiones. Ande quería a deshacerse de algunos de los tesoros de Kerem, considerando los cachivaches inútiles. Kerem por su parte se negaba a renunciar a sus recuerdos, acusando a Ande de querer convertir su hogar en un showroom de Ikea. Imagúnense la escena. Ande tratando de tirar los souvenirs de los viajes de Kerem y con diéresis copyright le defendió copyright dolos a capa y espada. Copyright drama. Las fuentes nos revelan que Kerem tenía una colección Superíndice 3N de objetos de sus viajes por el mundo, máscaras africanas, alfombras persas, instrumentos musicales ex su Superíndice 3 ticos. Ande consideraba que todo eso era un desorden y quería deshacerse de ello. Kerem, por supuesto, se negaba. Para con diéresis copyright L, esos objetos eran parte de su historia, de su identidad. Un conflicto de intereses en toda regla. Su copyright que esto puede sonar trivial,
pero a veces son los más menos os detalles los que terminan desgastando una relación superíndice 3n. La convivencia es un terreno minado, lleno de desafíos y compromisos. Y al parecer, Ande y Kerem no lograron encontrar un punto medio, un equilibrio que les permitiera construir un hogar en común. No pudieron ceder, no pudieron llegar a un acuerdo. Y eso al final, terminu superíndice 3 pasu, no les factura. Ademun S de la decoración superíndice 3n, otro tema que generaba friction superíndice 3n era el tema de las visitas. Ande era mun S reservada y prefiero a tener un círculo social reducido, mientras que Kerem era mun S sociable y le gustaba invitar a sus amigos a casa con frecuencia. Esto también copyright n generaba discusiones, ya que Ande se sentía invadida y Kerem sentía que ella no valoraba su amistad. Copyright complicado. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Esta es la versión superíndice 3n que nos han contado nuestras fuentes. No podemos confirmarla al 100%, pero creemos que tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, la mayoría de las rupturas no se deben a grandes dramas ni a infidelidades escandalosas, sino a problemas cotidianos, a diferencias de carácter que se van acumulando hasta que la relación superíndice 3n se vuelve insostenible. La vida real no es una telenovela. Y aunque nos dolió superíndice 3 mucho la separación superíndice 3n de Ande y Kerem, tenemos que reconocer que hicieron lo correcto. Es mejor terminar una relación superíndice 3n a tiempo, antes de que el resentimiento y la frustración superíndice 3n la conviertan en algo tu superíndice 3 jico. Es preferible un final doloroso a una convivencia infeliz. Ademún de ese hay que recordar que ambos son ju superíndice 3 venes, talentosos y tienen mucho por delante. Ande sigue cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también copyright n estuvo enfocado en sus proyectos profesionales, explorando nuevas facetas como productor y guionista. Ambos enfocados en crecer profesionalmente y en seguir adelante con sus vidas. Y copyright n sabe es en el futuro, cuando hayan madurado un poco mudes y hayan aprendido a manejar mejor sus diferencias, el destino los vuelva a unir. Después copyright s de todo, el amor es un misterio y nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca digas nunca. En resumen, la revelación superíndice 3n impactante sobre la ruptura de Ande y Kerem es que Munde se halló de los rumores y las especulaciones, la verdadera razón superíndice 3n fue la incompatibilidad en la convivencia, las diferencias en sus hábitos y costumbres y la falta de acuerdo en la decoración superíndice 3n del departamento. Una historia mucho más terrenal y humana de lo que imaginó, vamos. El glamour no lo es todo. Y ahora mis chismosos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva, que hayan disfrutado de este análisis profundo de la ruptura de Ande y Kerem. Agradezco de corazón superíndice 3n que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado parte de su tiempo a ver este vídeo. Gracias por estar siempre al pie del más menos u con diéresis superíndice 3n. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. Copyright opinan de esta revelación superíndice 3n? ¿Creen que la convivencia es un factor determinante en el U con diéresis copyright cito, o el fracaso de una relación superíndice 3n? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. No se corten y du copyright genme sus comentarios. Y por último pero no menos importante los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de esta exclusiva. Y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre la información superíndice 3n muy jugosa y entretenida del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es cultura. Hasta la superíndice 3 sima.